Levítico 25, del versículo 8 al 10. Levítico 25, del versículo 8 al 10. Dice así: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y será proclamado en el país la liberación de todos sus habitantes, y será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Los invito a orar. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos, Señor, que tu palabra, tanto que fue leída, Señor, por nuestra hermana Belén, la que fue leída ahora y la que será predicada, sea de bendición para nuestras vidas, alimente, Señor, nuestros corazones, y podamos ser desafiados por ti para manifestar tu gloria, Señor, aquí en la novena iglesia y por donde tú quieras que vayamos. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Aunque usted no lo crea, este texto de Levítico 25 se relaciona mucho con el texto que leyó nuestra hermana Belén. Particularmente se relaciona porque cuando la Biblia va a hablar de año del jubileo, que la NBI lo va a nombrar primeramente como año santo, y que este año santo va a ser año del jubileo, tiene que ver con el culto público. Se relaciona íntimamente con el culto público. Porque dice la Escritura que va a haber un año especial, después de 7 años va a haber un año especial, pero después de sumar 7 veces 7, ahí los especialistas en matemáticas, yo soy profesor de historia, 7 por 7, 49. En el año 50 la tierra va a descansar. Pero tiene una particularidad, porque el número 7 tiene un significado de la Escritura, y que significa número de perfección o el número del Señor. Y está haciendo alusión a 7 veces 7, hablando de la perfección, y que hay un día que va a ser el día de la perfección y un día perfecto para la iglesia del Señor. Haciendo alusión a todo el relato de la Escritura, este día perfecto es el día de la glorificación del Señor. Cuando el Señor estemos en su reino, cuando estemos en su gloria, significa este número, esta idea del Señor. Pero nosotros todos los domingos celebramos un pedacito del año del jubileo. Celebramos un pedacito del año del cielo. Por lo tanto, el día domingo es nuestro año, nuestro día del jubileo. Miren la situación. Trabajamos durante la semana, nos agotamos durante la semana y nos juntamos el día domingo como congregación a celebrar el nombre del Señor. Esa es la idea que manifiesta el texto bíblico. Pero yo quiero conversar a partir de esto acerca de justamente de las responsabilidades que tenemos en el día del jubileo. Eso quiero trabajar con ustedes. Eso quiero que conversemos hoy día. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en el día domingo, principalmente? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para celebrar al Señor y tener comunión en alegría? Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y vamos a ir haciendo una alternancia, en cierta manera, a partir de este texto de Levítico 25 y el texto que leyó nuestra hermana Belén de 1 Timoteo 3. Todo esto guarda relación que el libro de Levíticos es el libro del culto público. Así lo podemos resumir. El libro de Levítico es el libro que nos va a denotar los principios reguladores del culto, tanto en su forma como en sus principios. Voy a decirlo así de esta manera. Si nosotros llegásemos a tomar el libro de Levíticos considerando las formas que son secundarias y terciarias, seríamos igual que una denominación predominante hoy día en nuestro país que tiene papa. Pero nosotros sabemos que todos esos cumplimientos de formas y ceremonias del pueblo judío fueron cumplidas en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros nos regimos por los principios del libro de Levítico. Y los principios del libro de Levítico se resumen en la predicación de la palabra, en las ofrendas, en la comunión los unos con los otros, en participar juntos y a partir también de la mediación de los medios de gracia, Santa Cena, los sacramentos, bautismos. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestro culto. Y la iglesia canta, la iglesia alaba al Señor, y usted va a poder ir a cualquier iglesia evangélica, o si quiere vaya a cualquier iglesia presbiteriana y va a decir, oye, es casi lo mismo. Porque a partir del libro de Levítico nace nuestra forma de hacer el culto.
Pero el texto que le llegó a nuestra hermana Belén, cuando está finalizando el capítulo 3, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: cuídate de hacer conforme a las cosas que corresponden a la vida cristiana. Y eso es sumamente interesante. Específicamente el Señor le está diciendo, especialmente en cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está en comunidad, cuando la iglesia está junta y Dios se manifiesta de una forma especial, ahí es cuando más cuidado debes tener y más responsable debes ser. El día del jubileo, nuestro día domingo cristiano, el día del jubileo, el día de la alegría, el día donde celebramos al Señor. Pero ¿qué tiene que ver esto con las responsabilidades que nosotros tenemos dentro del día del jubileo? Una cosa que les quiero decir, y que a mí me pasó, ¿no es cierto?, en todo mi periodo de formación como pastor, tanto en el seminario y tanto también mi formación universitaria, y en los proyectos que uno también ha estado involucrado, es que uno va aprendiendo cosas en la vida que a uno no se la dicen en la casa, que a uno inclusive no se la dicen en la iglesia, y uno la va aprendiendo en la práctica. Y a veces a veces se la dicen, los papás, a algunas personas se lo dicen, las personas con más sabiduría le dicen: tenga cuidado en esto, tenga cuidado en esto, y a lo mejor el ímpetu, la juventud, la inmadurez, a lo mejor fue una mala pasada y a veces uno no lo toma en cuenta. Pero he aprendido que las cosas son o no son, así de simple. Las cosas son buenas o son malas. Y a mí me tocó un jefe, me decía: el jefe era canuto, era evangélico. No estamos hablando de cositas, estamos en mis proyectos seculares. Me tocó un jefe que más encima pertenecía a la iglesia de J. Beche, la iglesia pentecostal que está ahí en la Alameda. A esa iglesia pertenece. Y él me decía: las cosas son o no son. No son medias buenas. Si no lo hiciste bien, entonces está mal. Así de simple. Y esa situación he ido aprendiendo y dice: sí, tiene razón, en verdad. Porque el blanco con manchas negras ya no es blanco. Algunos van a decir que el Colo-Colo no es blanco. Tiene otro matiz, tiene otro color. Por lo tanto, he aprendido que las cosas son o no son. Y aquí el texto que leyó nuestra hermana Belén, cuando va a hablar de los requisitos de los obispos, y después dice: asimismo o igualmente los diáconos, dice lo siguiente: que todo aquel que buena obra desea, la Reina Valera dice buena obra desea, y aquí es donde yo entro en una situación particular. ¿Quién de ustedes desea cosas malas? Nadie desea cosas malas para su vida. Todos deseamos cosas buenas. Todos deseamos cosas buenas para nosotros. Todos deseamos cosas buenas para nuestras familias. Todos deseamos cosas buenas para la iglesia. Por lo tanto, cuando yo leo ese texto y lo leo desde esa perspectiva, que hay cosas buenas o son cosas malas, y no hay cosas medias tintes. Cuando yo leo ese texto y digo: el que desea obispado, técnicamente ser oficial de la iglesia, presbítero, diaconado, no sé, porque el texto dice igualmente después, buena obra desea. Si yo no lo deseo, entonces estoy deseando cosas malas. Si no está en mi deseo de ser un servidor de la iglesia, entonces estoy deseando cosas malas, tanto para mi vida como para la vida de la iglesia. Porque un error que cometemos al leer el texto de Timoteo capítulo 1, capítulo 3, gracias, es que lo leemos creyendo que esos son los requisitos para los presbíteros y para los diáconos, y que son los requisitos que tienen que cumplir los presbíteros de nuestra iglesia y los diáconos. Pero en realidad no son los requisitos ni para los diáconos ni para los presbíteros. Son los requisitos para todo creyente en Cristo. No son los requisitos para los diáconos y para los presbíteros. Son los requisitos para todo creyente en Cristo. Por lo tanto, el texto bíblico enfatiza y nos va a decir que todo creyente en Cristo tiene que tener estas características que va a nombrar el apóstol Pablo. Todo creyente en Cristo tiene que saber enseñar la Escritura. Todo creyente en Cristo debe ser ejemplo, no tan solo para la iglesia, sino para la sociedad. Todo creyente en Cristo debe ser íntegro. Todo creyente debe entregarse y servir, porque todo creyente debe desear servir a su iglesia. Porque ese es el contexto del texto. Esa es la realidad del texto. Es interesante que cuando el Señor está escribiendo a Timoteo, hay que pensar en qué iglesia le está escribiendo. Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Dios levantó a la iglesia de Éfeso con determinados dones para que la iglesia se pudiera desarrollar.
Las iglesias cristianas, y cuando lo leemos en la Escritura, tanto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, donde se van a relatar algunas iglesias, las iglesias que tienen dones, todas las iglesias tienen los dones suficientes y necesarios para desarrollarse. Ninguna tiene un don más que otra. Ninguna tiene en el sentido de que no sobran dones en la iglesia, ni tampoco faltan dones en la iglesia. Son los dones que Dios ha determinado para que la iglesia se desarrolle. Por eso a la iglesia de Éfeso el Señor le dio ciertos dones que tenían que ver con la predicación, con el enseñar, con el ser maestro, pero no tan solo era el pastor de Timoteo quien tenía esos dones, sino que toda la iglesia tenía esos dones para ministrarse mutuamente, para amarse mutuamente, para protegerse mutuamente y para alabar el nombre del Señor en conjunto y mutuamente. Por lo tanto, cuando yo leo el texto de Timoteo y veo que ya no son los requisitos de los presbíteros, ni tampoco los requisitos de los diáconos, sino que son los requisitos de la iglesia, y que la iglesia debe desear servir a la iglesia, guarda mucha relación con el texto de Levítico 25, porque el Señor nos dice que sirviendo a la comunidad, juntos en comunidad, también celebramos el día del jubileo. Por lo tanto, la alegría del culto público, la alegría de vivir este momento, se vive cuando nos servimos los unos a los otros. Se vive cuando le preguntamos al otro cómo está, cómo ha estado esta semana. ¿Sabes, hermano? Quiero orar por ti. Quiero saber qué estás haciendo. Quiero saber qué es lo que está pasando en tu vida. Puedo ir a almorzar contigo. Si quieres te invito a tomar un café. ¿Sabes? Quiero servirte. El problema es que nos hemos tornado evangélicos cómodos. Evangélicos que han perdido el concepto de la celebración y del júbilo del culto. Y lo perdemos inclusive desde cuando salimos de nuestras casas. Pregunta retórica: ¿cuántos de ustedes salieron contentos de sus casas? ¿O llegaron enojados aquí porque justo se le acabó el gas, como el día de la mañana a mí? O otra situación, que pelea, levántate más temprano, que no llegaste, que llegamos atrasados. O voy a ir un poquito más allá. Y este hermano me miró feo, este hermano me contestó aquí, este hermano me dijo esto, este hermano me dijo esto otro. Y empezamos a medir el júbilo de la vida cristiana, el júbilo del domingo cristiano, a la luz de nosotros mismos. A la luz de nosotros mismos. Y les voy a contar que en una iglesia no presbiteriana pasó un conflicto. Y había un hermano que decía: no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a esta iglesia porque este hermano me cae mal. Si hay una coincidencia, no voy a ir a esta iglesia porque el hermano me cae mal. Y yo fui a hablar y conversé un poquito con el hermano, y el hermano me dice: no, es que no puedo ir a la iglesia. Entonces yo le dije: ¿sabe? Tu vida gira en torno a ese hermano. Tu vida gira en torno a Él. Y tu vida no está girando en torno a Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que Él hace te afecta, porque tu vida gira en torno a Él. Aunque tú no aceptes y digas no lo quieres ver, pero tu vida gira en torno a Él. Estás atado y unido a Él todavía. Porque no lo has perdonado, porque todavía tienes rencor. No sé. Pero todavía vives atado a Él. Cuando tú logres entender, le decía yo al hermano, que tienes que soltar esa cadena y refugiarte en el Señor, y tu vida espiritual gira en torno al Señor, tú vas a entender el verdadero concepto de la alegría cristiana. Y vas a entender que en el júbilo del Evangelio hay alegría en perdonar. Y en decirle al hermano: vamos a tomarnos de la mano y vamos a crecer juntos y vamos a desarrollarnos juntos y vamos a hacer que esta iglesia manifieste la gloria del Señor. Entonces, estimados hermanos, yo no estoy conversando con ustedes los requisitos propiamente tal de los presbíteros y de los diáconos. Yo estoy conversando con ustedes en cuál va a ser su disposición para servir a esta congregación. No para servirme a mí, ni servir a los presbíteros o a los diáconos. No, es para servirse los unos a los otros en amor, para buscar al Señor y para que la iglesia se glorifique. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque el que desea servir a la iglesia, buena cosa desea. Y si hay alguien que no desea servir a la iglesia, para mí, en mi concepto de lo bueno y de lo malo, simplemente está haciendo cosas negativas para su vida y para la vida de la iglesia, tomando en consideración que el Señor nos dio
el sacerdocio universal. Cuando el Señor Jesucristo murió, nos entregó el sacerdocio universal. Y el sacerdocio universal no tan solo tiene que ver con la predicación del Evangelio, como decía Lutero. Todos pueden interpretar la Biblia y todos la pueden predicar porque tienen este llamado del sacerdocio universal, sino que también tiene que ver con el servicio universal, de servirnos los unos a los otros. Viene la reunión de asamblea, y yo estoy hablando justamente de esto por eso, por la reunión de asamblea. No rechace el llamado que Dios le hace, porque es un privilegio para servir, para gozarse y para celebrar el jubileo del Señor. No debemos ser una iglesia cómoda, no debemos ser espectadores del culto. Esto no es un teatro. La iglesia no es un teatro donde me voy a sentir cómodo y a ver cómo me sirven, cómo me siento cómodo. En la iglesia hay incomodidad y siempre va a haber incomodidad. ¿Saben por qué? Porque cuando celebramos el año del jubileo, Dios nos confronta y nos deja en una incomodidad siempre. El libro de Levítico 25, que habla del día del jubileo, que habla del día del domingo, va a seguir relatándose mucho más adelante y va a entrar a una situación bien conflictiva para nosotros. Levítico 27. Y Levítico 27 va a empezar hablando acerca de que el culto es un momento especial donde también la congregación celebra votos, compromisos con Dios, a través de este jubileo que el Señor nos ha puesto. Pero el libro de Levítico 27 termina hablando del diezmo. Y a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo. Pero es interesante cómo lo plantea el Señor, que en el año del jubileo hay responsabilidades, pero interesante el concepto. No son responsabilidades impuestas, agravantes, son responsabilidades alegres. Por eso se llama jubileo. Y por eso me encanta el libro de Levítico cómo termina, porque capítulo 25, 26 y 27 habla de la alegría del culto, porque es el principio regulador del culto. Y yo veo a algunos aquí con el cara llorando, no sé qué les pasó hoy día en la mañana. Habla de la alegría del culto, y el culto se vive y se celebra sirviéndose los unos a los otros. Voy a partir desde lo más chiquitito o desde lo principal. Hermano, que usted, el que viene a abrir la iglesia, no venga con peso en su espalda. Tiene que venir a la iglesia diciendo: voy con alegría porque voy a servir a mis hermanos y voy contento para que como iglesia celebremos al Señor. Y si voy a llegar atrasado, voy a llamar a tal hermano para que pueda abrir la iglesia. El hermano que tiene a cargo el desayuno o que sirve el cafecito, ya tengo que entregar, no, está muy poquito. Sí. Hay que ser honesto. Hay días en que como pastor, pasó una semana muy larga y uno tiene que pedirle perdón al Señor. Y dice: Señor, quiero ir a la iglesia a celebrarte y gozarnos. Porque a mí me ha pasado a veces estar ahí con dolor a veces en el corazón, o enojado inclusive. Y cuando digo enojado, no digo enojo santo. Un enojo santo cuando alguien no cumple la palabra y uno va y lo reta, ¿no es cierto? No puede decir eso. Sino con un enojo algo porque me enojé con mi esposa, o mi esposa se enojó conmigo, pero estoy conmigo. Pero uno tiene que decir: pero voy a la iglesia a celebrar el júbilo. Yo sé que ahí el Señor me va a alimentar, va a haber perdón, voy a poder abrazar a mi esposa y decirle: ¿sabes qué? Jesucristo, perdóname. O que estamos juntos, hermano, pasó esto, por favor. Y así el que sirve el cafecito con alegría va a poner el agua, la va a calentar, va a preparar los cafecitos. ¿Por qué? Porque es el día de la alegría, es el día de la felicidad de la iglesia, y juntos vamos a celebrar al Señor. Los que llegan más tardecito, aunque no cumplen a lo mejor una responsabilidad propiamente tal, saben que cumplen una responsabilidad sumamente grande en medio de la iglesia. ¿Saben qué responsabilidad cumplen? El darle la mano al hermano y decirle: Dios murió por ti, ¡qué alegría! Venimos a celebrar el nombre del Señor, animar a la gente. Todos tenemos un rol en la iglesia, los dones nos sobran. Era lo que quería decir anteriormente con el ejercicio de los dones. Esta iglesia tiene los dones justos y precisos para manifestar la gloria del Señor aquí en este lugar, para que se pueda desarrollar, para que pueda crecer, para celebrar al Señor. Pero quiero terminar con ustedes
este sermón temático. Hace tiempo que no predicamos sermón temático. ¿Cómo va a terminar el texto de Levítico 25? Y esto a mí me gustó mucho la versión de la NBI, porque aquí cierra todo este tema de servirse lo uno a lo otro. Miren cómo termina el texto. Versículo 17. O sea, disculpen, el versículo 17, no el capítulo. Dice: no se explotarán los unos a los otros, sino que temerán a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios. Si el texto está hablando de servirse los unos a los otros, sin explotarse. Sin explotarse. Así que no exploten a pastor. No me refiero a eso. En amor. En también ver cuál es el contexto del hermano, cuál es el contexto de la iglesia. Porque a veces nosotros somos sumamente cegados para eso. Cada uno pasa por situaciones particulares. Cada uno está pasando por vivencias particulares. No explotar a la iglesia. Mira qué interesante. ¿Cuándo nosotros no explotamos a la iglesia? Cuando entendemos el concepto del jubileo. Y solamente el júbilo, cuando la iglesia reconoce que el Señor Jesucristo murió por ella, murió por la iglesia, nos reconcilió con Dios y nos alegramos, porque ese es nuestro júbilo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Y hago el llamado como pastor titular de esta iglesia, que el 3 de septiembre tiene que asumir una responsabilidad. Una responsabilidad delante del Señor, no delante de mí, no delante de los presbíteros, no delante de los diáconos, sino delante del Señor, porque Dios lo ha llamado a servir, porque Dios lo ha llamado a vivenciar su fe aquí, en esta iglesia. No se retraiga de servir, porque es un privilegio, un gozo y deseo, porque es parte y muestra de la alegría del Señor. ¿Oremos? Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, y te rogamos, Señor, y ruego, Señor, partiendo por mí y por el consultorio, que siempre atesoremos el júbilo de tu salvación y la alegría. Así también los oficiales de la iglesia, el diaconado, los hermanos que cumplen responsabilidades, Señor, en la iglesia, en las clases de escuela dominical, el hermano que abre la iglesia, el que prepara el cafecito, todos tenemos una responsabilidad y ayudarnos, Padre Santo. Bendice, Señor, a la novena iglesia. Bendice también al pastor Eiler. Bendice los proyectos de esta congregación. Bendice, Señor, esta iglesia para que tú manifiestes tu gloria y podamos entregarnos, Señor, en servicio, porque es bueno y alegre servirte. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Los invito a ponerse de pie. Que ella bendita.